tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Como siempre, gracias por la sintonía. Esta semana vamos a abordar temáticas que son latentes constantemente, que no dejan de pasar, no son coyunturales, digamos, sino que son perennes en el tiempo. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? La economía es un tema que todos los días nosotros tenemos que abordar, pero la economía nacional, ¿qué tanto nos puede preocupar sino nuestra economía del bolsillo? Y si hay algo que a todos los que bordeamos los 50, bueno, ya nos hemos pasado un poquito de los 50, nos produce cierta ansiedad, es la jubilación. ¿Estamos aportando lo suficiente? ¿Qué va a ser de nuestra vida de aquí a nuestros 58 años? En el caso de las mujeres, creo que 60 los hombres. 58 los hombres. 58 los hombres. Y las mujeres pueden bajar a 55. A 55, ahorita me van a contar. Ya me falta poquito. Entonces uno dice, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Realmente lo que tengo en este momento me va a alcanzar para vivir? Para eso he invitado yo a especialistas, a dos caballeros que nos van a ayudar a saber si es que realmente un Estado como este nos está protegiendo en nuestra vejez y si nosotros también estamos generando el suficiente recurso, monto, ahorro, lo que quieran llamarlo, para poder jubilarnos con dignidad. Doy la más cordial bienvenida a un economista amigo de siempre, especialista y experto, diría yo, en todo esto que son pensiones, jubilaciones, etcétera. Alberto Bonadona, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Verónica? Y gracias por la invitación. ¿Cuánto te falta para jubilarte? No, yo la verdad que me pasé. ¿Te has pasado? Sí, sí. O sea, ¿sigues aportando? Sigo aportando, bien sigo patriota. Trabajando. No es tanto por patriota, es por necesidad, ¿no? Por necesidad. Pero claro, si yo me jubilo, pues no podría pagar ni siquiera el colegio de mis hijos, por ejemplo. ¿Y tú tienes hijos pequeños todavía? Tengo hijos pequeños, así es. Porque te jubilarías. Y los grandes no me ayudan a pagar. No, pues porque te van a ayudar. ¡A caramba! Los grandes, digo, a ver, si tú te jubilas ahorita, no recibes ni la mitad de lo que estás recibiendo como salario en este momento. Una tercera parte. Tercera parte. O sea que si ganas 15, recibirías 5. Sí, algo por ahí, sí, exactamente. Imposible poder sostener una familia. Bueno, por lo menos en el nivel que yo quiero mantenerla, ¿no es cierto? Sí, claro, podría reducirme a un cuartito, o poner, qué sé yo, una tiendita tal vez, ¿no es cierto? Y bueno, no es esa la forma en que he vivido, ¿no? Qué doloroso, porque... No, además de que he estudiado para no tener esa posición. Pues, pero además no has estudiado un poquito, te has formado, tienes maestrías, tienes una capacidad, eres docente universitario, o sea, un nivel altísimo de formación, pero que te obliga a tener luego una vida casi... bastante reducida, digamos. Ya, déjame ahí, gusto de saludarlo, buenos días, qué feo, ¿no? Pero ya, te arrancamos con eso. Igualmente tenemos el placer de contar en nuestro panel el día de hoy con Jaime Bravo, él es analista financiero. Mire, qué mejor que una persona como él para que nos diga si realmente estamos invirtiendo adecuadamente con nuestro dinero. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Verónica, Alberto, un placer estar con ustedes, un saludo a toda la teleaudiencia. Gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. ¿Te permite? Voy a arrancar, por favor. Porque estamos preocupados. Primero, ¿con cuántos años me puedo jubilar? Bueno, si tienes 3 hijos a los 55. ¿Con cuántos años se te 58. 58. En general, 58. Te quitan un año por hijo. Por hijo, así es. Me aplace, tengo una sola hija. O sea, me tendría 57. que jubilar a los 57. Nada más rebaja. Bueno, pero fíjate que ese es un híbrido en realidad eso de la edad. Porque el sistema de capitalización individual no establece una edad, sino lo que establece es un monto de capital acumulado. Un monto de capital acumulado que debe financiarte al menos el 60% del promedio de tu sueldo de los últimos 2 años. O sea, si tú en los dos últimos años has ganado 10.000 bolivianos, para jubilarte a la edad que sea, tienes tú que tener el 60% financiado en tu cuenta individual, o sea, en tu capital acumulado tienes que tener ese monto acumulado que equivaldría más o menos a 1.200.000 bolivianos acumulados en la AFP. A ver, entonces, si yo es que he acumulado el suficiente dinero, me puedo, pero nunca me voy a poder jubilar con la mitad de lo que aporto. Bueno, llegado a los 58 años te jubilas con lo que tengas. Con la mitad de lo que gano ahorita. Bueno, puedes jubilarte, si llegas a los 58 años, con el monto que tengas. Ya no importa lo que hayas acumulado.
con lo que tenga. Sí, o sea, pero ¿cómo te se decía, de nuevo el divide eso? ejemplo. Sí. Para jubilarte con el 60%, o sea, ganas 10.000, el 60% son 6.000, para jubilarte con 6.000 tienes que tener 1.200.000. ¿Pero quién Ya, apoya? bueno, pero puede darse, ¿no? Si la gente hubiera entendido bien, si el gobierno hubiera explicado, no este gobierno, todos los gobiernos anteriores y este también, y la superintendencia hubiera hecho su trabajo, y las CFPs hubieran explicado tal y como debe explicarse a todo el mundo para que entienda qué significa este sistema, que depende de tu aporte y con 10% no te alcanza, eso tendría que haber sido muy claramente explicado. Entonces, lo que tú hubieras podido tener en un periodo más o menos de 25 a 30 años, el monto suficiente como para jubilarte, y ponle 25 años, si has empezado a trabajar a los 25 o a los 50, podías haberte jubilado. Ya, pero si es que ganas 6.000 al mes, por ejemplo. No, si es que ganas 10.000 bolivianos y 10.000. aportas no el 10%, sino algo más, ¿no? O sea, aportas el 15%, tal vez el 20%. Ahorita aportamos 12%. 10% para la vejez. Y ahí El lo resto otro es para un 0,5 para el fondo solidario, aportas 0,5 para la empresa para que el está manejando riesgo profesional, riesgo que lo paga el patrón, el riesgo común que lo paga cada individuo y el 0,5% para la administradora, ¿no? Es más o menos la cosa. Entonces, bueno, pero el 10% es lo que interesa, porque eso es lo que va a pagar tu pensión, ¿sí? Ese tu 10% que aportas todos los meses es lo que va. Te hubiera permitido poderte jubilar si aumentabas un poco más o la rentabilidad de toda la plata acumulada hubiera sido algo buena, digamos, no el 2% como está ahora, sino si hubiera mantenido en cierto nivel, digamos, por encima del 5%, es posible que hubieras podido tú llegar a los 50 años con 25 años de aporte y jubilarte, sin la edad, sin la edad. Ya, yo pertenezco a una generación, no soy de la generación sándwich, afortunadamente. Yo sí soy un perfecto sándwich. Tú eres un sándwich, Sí. uy, o sea, has perdido. Claro, claro. El sándwich pierde por ambos lados. El sándwich pierde ¿por qué? Porque recibe una compensación de cotizaciones que le disminuyó el derecho que le daba el Código de Seguridad Social del 56. Porque ahí, en vez de darte el 100% por 25 años solamente te dan un máximo de 70%. ¿Ok? Entonces te han quitado un 30% con la fórmula de la compensación. Eso ha sido el año 97, ¿no es cierto? En el Bueno, gobierno de con la ley Banzer. del 96, no, era el gobierno de Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada. Y en el 96 se dicta la ley y en el 97 empieza el 1 de mayo a funcionar las FPs. Entonces, ahí has perdido un tanto. Entonces, ahí viene, digamos, un pan para poner la mortadela en el medio y aplanarla. Y la otra parte, ¿no es cierto?, es el sistema ya de capitalización individual, actual, el cual, para que tú llegar a una pensión aceptable, tienes que tener al menos 30 años o 35 años aportando el 10% y llegas a tener una pensión aceptable en 35 años de aporte. Pero resulta que el sistema de capitalización individual de las FPs cumple 22 años este 1 de mayo, recién. O sea, no hay posibilidad, es imposible. Y lo que ha ocurrido con la compensación de cotizaciones, a un comienzo pudo ser para algunas personas relativamente buena, pero eso ha ido bajando. ¿Por qué? Porque cada vez significa que has tenido menos años de aporte al viejo sistema y has ido después aportando al nuevo. Entonces no te da el tiempo por un lado y por otro lado es muy bajo. Entonces quedas en la brecha. Claro, y ahora, por encima si ganas por encima de 6.000, pues quedas en la brecha y que se como un anticucho, pues, ¿no? Estás frito. Increíble, realmente. Bueno, pero eso no es de este gobierno, es de los gobiernos anteriores que nos dejaron. A mí me faltaba, creo que 4 meses de todos mis aportes desde mis 18 años que trabajaba yo en Canal 7. Me faltaba, creo que 2 meses para tener una cantidad, y como no alcancé esos 2 meses, los perdí. Y entonces arranqué solamente con lo que empecé a aportar a partir del año 97, que era parlamentaria, y lo anterior lo perdí. ¿Puede ser? No, bueno, en realidad no pierdes nada. Lo que pasa es que no has reclamado, tal vez. Gran idea. Está bien pensado este modelo, está bien pensado, porque recientemente el gobierno ha hecho nuevas transformaciones. Esto del Fondo Solidario ha sido una de ellas. Si tú tienes un monto mínimo, bueno, automáticamente se incrementa a un monto mayor que te dignifica de alguna manera, de 1.000 a 1.400, por ejemplo. Ese es el Fondo Solidario, y así vas subiendo en una escala de acuerdo a eso. ¿Está bien pensado? ¿Es el adecuado?
A ver, cuando nosotros hablamos del tema pensiones, tenemos que ver que es un tema complicado para todas las sociedades y todas las economías del mundo, en realidad. No existe un país en el mundo que no tenga el dolor de cabeza de las pensiones. Durante mucho tiempo, nosotros hemos aplicado el sistema de reparto, que viene con el Código del 56, que era una juntucha de plata, básicamente. Se juntaba la plata y se repartía en función a la base de aportantes que tenías. Mientras más grande la base de aportantes, mejor la jubilación para la gente que estaba en la cima. Y solía ser un poco generoso porque no habían normativas adecuadas, no había regulación adecuada. Chile es un país pionero, ellos han sido los primeros en avanzar hacia un sistema de capitalización individual, pero ¿cuál ha sido el problema del avance y la transformación? Que no se puede copiar y adaptar solamente un sistema, sino que se tiene que ver toda la realidad. Eso probablemente en nuestro país hubiera evitado el problema de la generación sándwich. Si bien la capitalización individual es un sistema que te permite a ti generar tu ahorro para el futuro, se tienen que hacer muchos análisis en los cambios. En América Latina, Colombia, Bolivia, Chile creo que son los países precursores de lo que ha sido la capitalización individual. Sin embargo, ha dejado una brecha para mucha gente. Hay mucha gente que no ha podido alcanzar a jubilarse. Como decía Alberto, esos recursos que se ha aportado al sistema de reparto están ahí, hay que reclamarlos, hay que ir al Senacir, hacer las cargas respectivas. No completos, pero están ahí. Están ahí, no en una porción. Pero están ahí. El Senacir, ya me acuerdo. Pero el sistema estaba pensado en ese momento, me imagino, con una lógica de una economía diferente, una economía que tenga una gran apertura al mercado de capitales. ¿Cuál es uno de los grandes valores agregados? Y eso es lo importante, ver los sistemas de forma holística. No solo ver la parte del usuario, de nosotros que nos vamos a jubilar en algún momento, digamos, sino de dónde vienen los recursos, dónde se van a aplicar los recursos, y ese es el mercado de capitales. Los sistemas de pensiones en el mundo entero han servido para fomentar el desarrollo de los mercados de valores. Entonces, en Bolivia no teníamos un mercado de valores desarrollado. En realidad teníamos un mercado muy chico, se negociaba algo de letras del tesoro, bonos del tesoro, algunos certificados de depósito a plazo fijo y con unas condicionantes particulares. Bolivia es uno de los pocos mercados de valores en el mundo, en América Latina, creo que solo Argentina también cotiza títulos de renta fija. Nosotros sí, ¿no es cierto? Claro, nosotros sí. Pero ¿qué es lo que hace el éxito de la administración de fondos? Sea de pensiones, sea de inversión, sea el tipo de fondo que sea, la posibilidad de acceder a fondos de renta variable, es decir, acciones y otros de ese tipo. En nuestro caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer en todos los países desde mi punto de vista? No generar cambios que sean drásticos. ¿Por qué? Porque anulas generaciones enteras, lo que ha pasado con la generación sándwich. Muchos empleadores que en el pasado no aportaban al sistema de reparto, te descontaban, hacían los descuentos, pero no los aportaban. Al no existir regulación, invertían en lo que querían. Entonces, la ley 1732 ha tenido puntos buenos, puntos altos, en cuanto al control de las inversiones, a que cada uno aporte para su jubilación. Sin embargo, era una ley que no consideraba aspectos sociales. Entonces, la transformación reciente que ha hecho el gobierno ha permitido contemplar ese tipo de aspectos sociales. Con la ley 1732 para jubilarte... Pero no se perjudica al monto de los otros, de los que más han aportado, porque ¿quiénes se solidarizan? Los otros aportantes, ¿no es cierto? Correcto. Pero al margen de eso, y ese es un punto importante, o sea, más allá del perjuicio que se pueda tener, cuando uno piensa en términos económicos, tiene que pensar en toda la masa comunitaria. O sea, está bien, yo, Jaime Bravo, quiero jubilarme, que es lógico, es natural, con la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, ahí viene un análisis de ciclo económico de las personas. O sea, no todas las personas tenemos, Alberto es un caso sui generis, pero no todas las personas tenemos las mismas necesidades. O sea, a cierta edad ya no tenemos hijos pequeños, ya no tenemos las mismas necesidades de gasto, ya no tenemos el componente de gasto individual que tenemos a una edad avanzada. O sea, en general, o sea, un ciclo de vida tradicional del que se tenía hasta ahora, porque ahora con los millennials ya se casa un poco más tarde. Oye, pero no me digas eso, porque mira, sí, claro, yo sé, mi papá era igual, ¿no? Tenía hijos tan pequeñitos, pero ahora, un ratito, yo veo a la gente de otras partes del mundo que a la edad de los 65, 70 años, está disfrutando la vida, está viajando en cruceros, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que la gente que ha tenido una buena calidad de vida, que ha estudiado mucho, que se ha formado, que gana, ahora tiene que vivir con una poca cantidad porque eso es lo que merece, porque tiene que compartir con los demás? Me parece terrible. No digo que no sea
o sea, solidario, en fin, pero no sé si es justo. Es que no es que se está quitando a la gente su dinero para que otros vivan mejor. Ahí tal vez tenemos una complicación. Y solo para concluir la idea, o sea, la transformación que se hace tiene que ser una transformación paulatina y esa es la visión que tiene la ley 065. Ha acortado los años del promedio de aporte de 5 a 2 años porque era imposible jubilarse con 5 años de aportes porque la gente va creciendo en salarios en un escalafón. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? Analizar de dónde vienen esos fondos. Ahí. ¿Cuál es la expectativa de vida acá en Bolivia? Bueno, bueno, para hablar de pensiones no puedes hablar tú de la esperanza de vida al nacer, porque eso va variando a lo largo, ¿no? A lo largo de la vida. Y además en un país como este tan pobre, la esperanza de vida se hace mucho más baja porque hay una mortalidad relativamente elevada de 0 a 5 años. ¿Cuál dice la estadística? Bueno, estamos hablando de 69 años más o menos en promedio para hombres y mujeres, ¿no? ¡Qué terrible! ¿Te das cuenta? No, pero te das cuenta de que eso ha subido, ¿no? Ha mejorado considerablemente. O sea, ahora, claro, cuando uno habla que ha mejorado, uno dice, ah, caramba, es que aquí se está haciendo maravillas. No, en realidad ha mejorado porque en el mundo ha mejorado. Exacto. O sea, eso es un regalo de la medicina globalizada. La expectativa de vida en Australia, ahora que vengo por ahí, es de 85 años. 85 años, o sea, estoy hablando 25 años más que nosotros. 15 años más, sí. De 15 años, yo no soy matemática. Sí, no, psicóloga. Por eso estoy yo aquí. Gracias. Pero te das cuenta, son 15 años más que esa gente va a vivir. Entonces, qué terrible para nosotros tener esa expectativa. Ahora. No, pero sin embargo, y cuando te digo 60, no es que sé yo como en estas películas que a cierta cumple edad 69 mueres. No. Sí, cuando ya han pasado ciertos años, tu esperanza de vida bueno, empieza como que a prolongarse, ¿no es cierto? Sí, entonces, pero no debería ser esa la edad, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que en Australia el promedio es 85, pero con toda certeza tú vas a ver gente que llega tranquilamente a los 100 o los supera. Claro, en y cambio, la jubilación en Bolivia, es a los 65 años, los bueno, hombres. Y en Bolivia resulta que es 65 la esperanza de vida al nacer, pero vas a encontrar tú gente que está pues por encima de los 85 sin mayor problema y todavía, que sé yo, con una actividad y una actitud. El planteamiento que hace Jaime en relación a que esto funciona así un poco en solidaridad, pero también ahí hay unos juegos de inversión y de valores y todo, ¿es la que nosotros deberíamos percibir como la adecuada? Bueno, fíjate, el asunto de que sea por el lado de inversiones y que se logre dar una acumulación gracias a una rentabilidad que ganan esas inversiones financieras, yo creo que es un camino correcto, pero no es el único. En ese sentido, la Ley 65 soluciona en parte el tema de un sector, pero es un sector que está, digamos, por debajo de los 6.000, e incluso ahí los divide en dos. Entonces tú tienes un sector que va a llegar a un máximo de 1.000, son cerca de 1.800, 2.000 bolivianos, ¿ya? Que va a llegar como máximo, y eso sí les van a dar, van a subir de hecho a ese nivel. Sí. Pero en el otro caso, entre 2.000 y 4.200, ahí hay otra condición, o sea, no de hecho subes a la escala superior, sino todo depende de cuánto tienes de promedio salarial y cuánto puedes obtener con tu pensión. O sea, hay un condicionamiento que más bien tiende a disminuir el gasto que se tiene que pagar a esas personas. Ahora, el otro aspecto, entonces, en ese sentido no es tanto como parece, ¿no? Es decir, el solidario vino a solucionar el problema, vamos a decir, de todos los maestros o de los empleados públicos que ganan entre 3.000 y 6.000. No. O sea, todavía tienen que pasar las de Caín, y una de ellas es tener pega por 35 años si quieren llegar al máximo. Y 35 años tiene pega aquí, bueno, los curas, los militares, los profesores, los policías, los catedráticos. ¿Quién más? Nadie más. Pero el resto, bueno... Los médicos un poco, tal vez, ¿no? en la banca puede haber algo de eso, pero carrera, relativo, ¿no? Porque hay una alta rotación en los puestos bajos. Pero ¿en dónde? En alguna época eran los fabriles, es decir, los que estaban en las fábricas Said, vivieron en la fábrica Said, pero eso ya se acabó, ¿no? Entonces, el tema de tener un empleo permanente por 35 años viene a ser un serio
impedimento para que la gente llegue a acumular esto. Y el Fondo Solidario, que está bien, yo no voy a decir, no, es una pagada, no, más aún, cuando tú decías, Jaime, que no es la cosa de copiarse de otro país, bueno, Bolivia no copió así tan estúpidamente, ¿no? Ya. Por ejemplo, en Chile tú ganas intereses hasta el momento que te jubilas, y de ahí la plata que tienes ya no gana más intereses, eso pasa a la AFP. En Bolivia eso continúa dando intereses, ¿sí? Esa es una de las modalidades que se instauró en Bolivia. En Bolivia se generó el Fondo Solidario, y este Fondo Solidario de alguna manera, interesantemente, está siendo, no digamos copiado, pero ha servido de inspiración a Piñera, al actual presidente, que hace como 2 meses ha dicho que va a instaurar un sistema solidario que en algo se parece a Bolivia. ¿Y por qué lo instaura? Porque el sistema de capitalización individual no permite a todo el mundo llegar a tener una jubilación digna, pongámosle ese nombre. Y estamos hablando no del caso de Alberto Obrador, sino son decenas de miles. Y yo calculo que se aproximan a unas 100.000 personas, por lo bajo, que están en este momento resistiéndose a la jubilación. Y te estoy hablando de gente que ya ha pasado los 58 años, ha pasado los 60, 65 y posiblemente llegue a pasar los 70, resistiéndose a la jubilación. ¿Por qué? Por esta caída. Y no estamos hablando de un caso, estamos hablando de decenas de miles. Entonces, ese es el tema que la ley 65 no solucionó. En realidad, hubo un grupo de clase media que sí son beneficiados, digamos. No, los de salarios bajos sí, pero otros de salarios promedio para arriba, a esos los ha bajado. Sí, y a un grupo de repente de muy, muy bajo los ha subido, les ha beneficiado. Es, exactamente. Es cierto. Bueno, ahora, ¿hay una fórmula en este momento para poder resolver este tema? ¿Se podría aplicar alguna otra medida que nos ayude a que todos estemos contentos con nuestra jubilación y nuestros aportes? Es un tema de largo plazo y que tiene que ver mucho con el horizonte de tiempo con el que se hace la planificación, porque esto acaba afectando estados. Hay países en América Latina, ¿y por qué me refiero a América Latina y no me centro solo en Bolivia? Porque tenemos que ver que es un problema estructural de toda la economía en realidad. No voy a ir al mundo, básicamente me voy a quedar en América Latina. Hay países que se han quedado con el sistema de reparto, que están teniendo graves problemas. Hay países que tienen el sistema de capitalización individual, que es el otro extremo, que somos nosotros, digamos, en este momento, ¿no? Que también tenemos problemas. Chile está haciendo mejores, es uno de los países que probablemente más porcentaje está pagando, pero en ningún país llegan al porcentaje total o al porcentaje ideal para la gente. No es que hay países donde realmente uno se jubila con el 100%, a no ser que aplique estrategias, que seas militar. O a no ser que seas militar, o apliques estrategias de inversión adecuadas como persona. ¿Cuáles son ellas? Comenzar a aportar más joven, la primera. Segundo, el hacer aportes voluntarios, como decía Alberto. Eso ayuda a mejorar. ¿Qué han hecho muchos? O tener sistemas multifondos, mercados de capitales más profundos que permiten asumir más riesgo cuando eres más joven. Cuando eres mayor no tienes la idea de asumir más riesgo, al contrario, quieres lo más estable y lo más seguro posible. En Bolivia, las AFPs no han generado esa competencia, ni han coadyuvado el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan mejorar la rentabilidad que existe, y nuestro mercado de capitales, más allá del tema de pensiones solamente, no ha tenido esa evolución. Para que haya una adecuada rentabilidad tiene que haber una mezcla de muchos aspectos. La ley 065 ha coadyuvado en gran medida el principio de la jubilación, que es la universalidad, es un principio que está en todo el mundo, es decir, que se amplía la base de personas jubiladas. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Básicamente es analizar cómo se puede mejorar ese aporte. Hay países donde los empresarios, por ejemplo, hacen aportes. Hay países como México donde hace el empresario, el jubilado, el trabajador, el futuro jubilado, y el Estado hace aporte, un aporte menor. Aquí entonces hay que ver la combinación. Aporte, ¿no es cierto? Bueno, porque los empresarios hacemos el aporte. El trabajador lo hace también. Nuestro aporte es 2%, 2.7, ¿no es cierto? Sí, claro. Del patronal, aporte patronal. El trabajador, pero el Estado no hace ningún aporte. Sí, pero en general, ¿qué es lo que hay que ver? La capacidad que puede tener el Estado de hacer aportes, y segundo, el monto patronal. Hay países, no recuerdo en este momento, creo que es Colombia, tal vez Alberto tiene el dato más exacto, donde aporta 10% el trabajador y 10% el empleador. Pero claro, eso va por el otro lado, podría perjudicar a la empresa
interés al empresario que ya ve mermados sus ingresos. Aquí falta aporte del Estado, clarísimo, falta el aporte del Estado. Fíjate, aquí hay algo de mito en el asunto, el aporte estatal y el aporte patronal. En el aporte patronal, al final de cuentas, es el costo del trabajador. Sí. Entonces, tú lo vas a juntar en tu planilla, en realidad, tú no lo ves, este costo adicional me afecta. No, no, no. Eso es lo que te cuesta un trabajador y al final de cuentas ese trabajador está pagando y no el empresario. Eso funciona así en todo el mundo capitalista y me imagino que en la China también, que se llama comunista. Bueno, es así como funciona. Y los aportes estatales, si bien en algunos países pueden funcionar, en Bolivia ha sido un fracaso total. Cuando se cierra el viejo sistema de reparto, el Estado le debía a la Seguridad Social 3.000 millones de dólares, de una serie de compromisos que había adquirido a lo largo del tiempo frente a la insolvencia, frente a las crisis, frente a los desfalcos, de todo eso. El Estado se metió y dijo, sí, yo me comprometo y después no pagó. Entonces acabó con 3.000 millones de dólares, o sea, y eso ayudó también a que se quiebre y se lo tenga que cambiar, entre otras cosas. O sea, es peligroso tenerlo al Estado. Al Estado, ahí mejor, cuanto más lejos estén estas cosas. Esa es mi pregunta. ¿Es adecuado que una empresa privada, como es este caso nuestras AFPs, sean las que manejen? ¿Están adecuadamente manejados nuestros recursos? ¿Se podría incorporar, pues se podría hacer otro tipo de inversiones que nos generen más? Mira, yo la verdad pienso que entre las empresas y la estructura, la arquitectura institucional, administrativa, financiera que tienen las AFPs es ejemplar. Ah, sí. Sí. O sea, ¿por qué? Porque estas empresas, para empezar, tienen dos patrimonios. Tienes tú, aquí está el patrimonio de, para que no se parezca, voy a poner esto. ¿Ya? Okay. Este es el patrimonio de los afiliados. ¿Ya? Y este es el patrimonio de la AFP. Y entre ambos patrimonios hay una división tajante. En un banco se mezcla ahí, se diluye, se pierde. En cambio, las AFPs, si quiebra la AFP como empresa, se quebró no se toca tu patrimonio. No se toca su patrimonio. Ese es fundamental. Luego, ¿qué hace esta administradora? Toma este dinero y lo invierte por medio de la bolsa y compra títulos que le dan una rentabilidad. Al final, esa rentabilidad, para ponerlo de manera más o menos aproximada, llega a significar entre el 50 y el 60% de lo que te va a pagar tu pensión. O sea, lo que tú llegas a tener como aporte acumulado que te está pagando tu pensión está entre el 40 y el 50%. O sea, llega a ser más importante lo que te va a pagar la rentabilidad. Ahora, lo que ocurre en Bolivia... Están manejando bien, entonces. No, claro, su manejo... Además, no hay forma de que te engañen, porque este dinero tiene que ser diversificado. O sea, tiene que invertir en varias... o sea, no poner en la misma canasta todos los huevos. Exactamente. Luego, esto es clasificado, o sea, donde va a invertir tiene una calificación de riesgo. Es por eso que alguna vez hablábamos, ¿te acuerdas cuando dijeron que deberían permitir a las medianas y pequeñas empresas recibir plata de las AFP sin calificación de riesgo? Bueno, echamos el grito al cielo precisamente porque esa calificación de riesgo es fundamental. Es lo que te garantiza que vas a tener. Y además que te va a devolver plata del otro. Bueno, entonces, luego está esta división de patrimonios. Existe que las transacciones se hacen a través de bolsa. O sea, la bolsa registra transparente absolutamente. Antes había ciertas inversiones, ¿no? Algunas eran truchas totales y otras también eran semitruchas, porque el gerente de un fondo complementario hacía el arreglo con el banquero para decirle, bueno, yo voy a poner toda la plata, o gran parte de la plata que recibo, en un DPF de tu banco, pero ahí tengo que tener un margen. Un porcentaje. Y eso iba para él, ¿no es cierto? En cambio, eso ahora es imposible. Ahora no, es transparente y en la bolsa en la bolsa se registra la transacción, se registra en la AFP, y además todos los títulos que se compran van a una empresa que es un custodio. ¿Cuánto más tendrías que trabajar tú para poder ganar lo que realmente requieres? Bueno, más o menos yo calculo que voy a jubilarme al día siguiente de morirme. Ay, mi vida. No me Suena tétrico, claro, pero es que no tiene sentido. No hay forma que yo pueda hacer una jubilación decente. Claro, ahora, en parte,
ahí ya viene, digamos, el principio sobre el cual se basa esta ley, ¿no es cierto? Y es un principio en el cual cada persona tiene que preocuparse por mejorar su pensión, claro aumentar su pensión, ese planteamiento. Entonces, catastrófica tu visión, sin embargo, me asustas. Sí, pero no te preocupes. Entonces, pero por otra parte está el hecho de que en general, en sociedades como la nuestra, el Estado cumple una labor paternalista, o sea, se preocupa para que eso ahora se podría ir a una visión socialista, ¿no? no, ¿qué va? Eso está lejísimo de hacer. Una cosa es paternalista, otra cosa es socialista, porque Estados Unidos también tiene paternalismo, Alemania tiene paternalismo, Francia tiene paternalismo en ese sentido de la seguridad social. Pero es positivo su paternalismo. Bueno, está bien. ¿No es cierto? Aquí también tiene su parte positiva, por eso. pero te digo, está bien, pero ese paternalismo podría ser, si se quiere, mejorado. Y además darle un contenido equitativo. Dime cómo la próxima media hora tengo que hacer pausa, enseguida regreso. Le damos tarea aquí a nuestro docente universitario Alberto Bonadona, pero la próxima media hora arranco contigo, por favor. Sí. Hacemos una pausa y ya regresamos.